Buenos días, a 4 de julio de 2025 estoy en la provincia de Jaén, concretamente en el término de Torre del Campo, en la Campiña. Esto es la zona del Berrueco, allí está el castillo del Berrueco. Y esta finca pues tengo yo muchas fotos, muchos vídeos, porque es modélica en muchos sentidos, pero ahora voy a hablar de por qué es modélica en uno en concreto. Bueno, pues veis que los olivos son estos secanos, esta tierra es arcillosa y con yeso, que esta tierra tampoco es una maravilla. Y daros cuenta que están en secano, que están con cubierta, no están labrados, ya que no están labrados, no hay que por necesidad de tener los olivos labrados para tenerlos buenos. Y veis lo verdes que están bonitos. Les tocaría tal este invierno, veis que están bastante tupidos. Y mirad que verdes están con aceituna. El año pasado también tuvieron aceituna, este año están bastante cargados. No están, ya que no están pasándose, las aceitunas las están haciendo a su tamaño. Y veis que son, mirad los troncos, son árboles relativamente jóvenes, que tengan los troncos un par de palmos de grosor. Y ahí es donde voy a parar. ¿Veis la edad que tienen los troncos? Pues mirad la trayectoria de poda que han llevado estos años. Lo primero estuvieron a 3 patas y se quitó una pata. Ahí se redujo el volumen de copa por hectárea y se aumentó la relación hoja-madera. Pero donde está el meollo de lo que quiero enseñar en el vídeo es lo siguiente. Mirad. A ver, si os dais cuenta, ¿qué quiero enseñaros? Que ya están en segundos ramones. Mirad, que todas las ramas ya tienen la corteza lisa. Lo único que hay con corteza vieja sería el tronco. ¿Os dais cuenta? Y están todos. Bueno, esto en el asesoramiento de la Costa Finca es nutrición. Los dueños son los que hacen la poda y la hacen muy bien. Vamos, que yo aquí nunca he tenido yo que interceder en nada. Mirad, hombre, tienen algunas cosillas que yo voy a decir que pues, no estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, aquí la cabeza tiene como varias alturas. Pero mirad, todas las ramas nuevas. ¿Veis? Un poquillo calladas por dentro, pero en fin, a lo que voy. ¿Veis? Todo rama nueva. Todo rama nueva. Y así es como están, mira, ¿ves? La corteza lisa, todo rama nueva. Y así es como produce el picual. Así es como produce el picual. Esto me viene a la mente este vídeo porque ahora estoy aquí en Torre del Campo, pero he empezado yo esta mañana visitando fincas por la zona de Castro de Río. Me pillaba la ruta así, ¿veis? Todo, yo voy a enseñar que son todas ramas nuevas. No hay ninguna rama. Mira, y picuales de esta edad, en esa zona del Alto Guadalajara, de esa parte de Córdoba, sonará Castro de Río, donde hay muchísimos viveros de olivos. O sea, si muchos de los olivos que se han plantado en España estos años vienen de viveros de Castro de Río. Vale, pues en esa zona, picuales con esta edad, esa zona, Castro de Río, Espejo, demás, Montilla, están prácticamente todos sin renovar, están algunos con las primeras ramas. Y ahora mismo va uno por esa carretera y olivos más jóvenes que estos los ves que lo están arrancando. Y no es porque, o sea, suelen ser a 2 patas también, no es por decir, venga, pues ya para mecanizar, porque estos olivos se pueden mecanizar como uno le dé la gana. Esto en concreto se cogen con maquinilla, pero vamos, que esto se puede coger como uno le dé la gana. Pero ¿qué pasa? Que el picual, como ya os he dicho en otras ocasiones, una planta con una relación copa-raíz excesivamente alta. ¿Qué esto qué quiere decir? Que viene de serie descompensado y tienes que tenerlo reducido de copa para que funcione. ¿Veis qué bonitos están? Mirad que los olivos, para las patas que tienen, no tienen unas copas excesivamente grandes, o sea, son unas copas medianitas. ¿Veis? Mirad qué bonito está ese es modélico. Eso por un sitio. Luego, después, el picual tiene tendencia a engordar muchísimo las patas y las ramas. Ahí enfocando porque este es casi perfecto. O sea, engorda muchísimo las patas y las ramas. ¿Qué pasa? Que para mantener el tamaño de la copa en las dimensiones deseadas, pues como nos vayamos sacando leña gruesa, pues el árbol se nos carga de leña. ¿Veis? Primero se han sacado sus patas, que se sacó sus patas, luego aquí también sacaron un mellizo. ¿Veis? Aquí. ¿Veis? Que sacaron un mellizo. ¿Veis? Mirad el proceso de poda. Sacaron una pata, sacaron un mellizo y en el mismo proceso ya se fueron a renovar. Y mirad el olivo lo ternito que está. ¿Veis? Luego también hay una variedad muy espesa. Mirad los pesos que están. Estos llevan, o sea, se han podado, llevan un año y algo sin podar. Y mirad los pesos que están. Otras variedades no crecen a este ritmo, vamos, ni muchas veces ni siquiera en riego, que esto está en secano, que estoy viendo que esto es estricto secano. Y aquí llueve 500 litros, que tampoco crees que aquí llueve una maravilla. Pues mirad cómo está. Luego es planta espesa, que lo que necesita, digamos, es retirar fracciones gruesas de poda. O sea, no limpiar, no quitar fino, sino quitar grueso. Pues todo eso hace que esta variedad tengamos que tener la idea de que, mira, este bonito está,
de que no tendríamos que tener, por así decirlo, ramas con la corteza negra nunca en un picual, ¿vale? O sea, porque además tenemos otra vicisitud muy importante. El picual, mirad desde aquí, el picual tiene una capacidad de brotación desde yemas latentes cuando la corteza está negra muy baja, la pierde. Por ejemplo, ¿veis? Esto es un yemero. Aquí sí, si era un corte por ahí, brotaba aquí. Pero aquí brota muy poco. Compensa, por ejemplo, en un ojiblanco, un manzanillo que tiene los troncos llenos de bultos, llenos de yemeros, te brota por donde quieres. El picual brota muy mal. Así que si dejamos los cortes de renovación para cuando esté la corteza negra, vamos a tener muchos problemas y vamos a tener que intentar reducir, raer, y aún así muchas veces no nos sale como quiera. Por eso, vamos, lo mismo, estoy grabando los mismos árboles que antes. Que este es el modo en el que hay que llevar un picual. Si tenemos un sitio, digamos, con un buen suelo, temperatura fresca, bastante agua, pues podemos tener los picuales con las ramas más grandes, podemos tener picuales con las ramas negras. De hecho, he hecho un vídeo con picuales en primeros ramones muy grandes. Pero más que eso, que esté siempre reducido, lo que yo quiero decir, que esté siempre reducido. Y si tú ya tienes las ramas nuevas, pues ya las tienes, y eso que te da, digamos, mucha ventaja, porque estas ramas ya en segundos ramones, digamos, mirad, aquí os lo enseño. Mirad, qué yemas tiene tan buenas las ramas, ¿veis? Cuando una rama ya es, digamos, de segundos ramones, ya una rama procedente de renovación, es mucho más fácil que brote. En cambio, las ramas con la corteza negra, como escuché yo a gente de Jodar, de VD decirme en un curso, que cuando están las cortezas encamisadas, está la rama encamisada, ya brotan peor. O sea, encamisada quiere decir que esté la corteza así. Cuando la rama está joven, mirad qué yemas tiene. Esta, por ejemplo, esta rama estaría ya en el momento de decir o quitarla ya en esta poda o quitarla en poda sucesiva. Y los segundos ramones, pues veáis que brotan. Vamos, esta cortas aquí y brota perfectamente, ni hay que hacerle tocón, eso brota perfectamente. Pues en esta dinámica de que el olivo está ya en segundos ramones, tú cortas muy fácil, o sea, te brota todo. El olivo está tierno siempre. Por eso, el picual, sobre todo, otra vez no tanto, hay que intentar tenerlo en segundos ramones prontito. Hablando así coloquialmente, hay que, cuando las ramas empiezan a ponérsele la corteza negra en el picual, es cuando, digamos, empezaríamos, digamos, a tener que tenerlas quitadas. Por ejemplo, estas ramas, por así decirlo, están en su óptimo, ¿no? Pues a partir de aquí ya hay que trastear para pensar en quitarlas, o sea, en general. Esto, os digo, el tener una renovación así forzada o acelerada, más importante contra más seco y cálido sea el contexto en el que está el olivo. O sea, olivo en sitios frescos, con buenos marcos, con riegos, puede aguantar las ramas más grandes. Pero en estos secanos así ardientes, pues contra más más renovado esté el árbol, pues mejor te va a aguantar pues el año, los rendimientos, etcétera. Ahí, pues, ¿qué pasa? Pues en zonas donde no ha sido el picual, digamos tradicional, digamos variedad tradicional, pues está consciente de, mirad, por ejemplo, esta, mirad que aquí se hizo un corte hace tiempo y veis que por aquí no he hecho casi varetas, ¿no? Vamos, no lo he hecho, no sé las señales. He hecho esta y aquí no, y aquí se agarraron. ¿Que veis lo difícil que brota? Por ejemplo, si esta se cortara, vamos a poner por aquí. Aquí sí brota porque hay yemas. Pero veis que a las yemas, que las busca y las cuenta con los dedos de una mano. Aquí hay yemas. Aquí brotaría. Aquí brotaría. Aquí ya más regular porque está horizontal. Aquí sí. Que otras variedades tú cortas por donde te dé la gana y te brota bien, pero que el picual no. Tradicionalmente no lo han hecho aquí. Otra forma de renovar era cuando estaban los troncos así un poquito más joven, más delgado, pues a frailar. Y también es otra opción muy buena. Pero lo mismo, si el fraile ya lo pillas con las cortezas ya más negras, ya no brota igual. Por eso que si se tiene que enfrailar, que es una opción estupenda, pues también intenta hacerlo con las cortezas que no estén del todo negras. ¿Veis? Estas ramas así lisas, esto es como el picual está en todo su apogeo productivo. ¿Veis? Bueno, que yo esta finca, no sé, llevo ya muchos años visitando, tengo hasta vídeos en la Escuela Superior del Aceite de Oliva, que soy responsable de formación. Tengo vídeos de esta finca para los alumnos. Y nada, que esta finca es modélica y lo que quiere decir que todo, digamos, el material que aporto en las redes simplemente son muestras de mi humilde solvencia técnica. Os muestro estos vídeos para que veáis, digamos, que los conocimientos que os puedo ofrecer a la hora de gestionar vuestra finca. Y en fin, pues nada más, pues voy a seguir y seguiré haciendo vídeos en fincas que veamos cosas interesantes. Mirad, desde aquí